Hola, buenas tardes, bienvenidos. Nosotros somos Toboy Films y el día de hoy les venimos con una entrevista interesante sobre lo que es los conflictos sociales y estamos con el especialista en humanidades y sociología, el maestro Rafael Mugrosa, que nos va a responder algunas preguntas referidas a este tema. Bueno, quisiera antes que empezamos la entrevista, quisiera preguntarle un poco más, puede contarnos un poco sobre su experiencia laboral. Y claro, con mucho gusto. Bueno, yo soy estudiante egresado de San Marcos, ¿no? Estudié ciencias sociales y humanidades, ¿no? Dentro del área de la lingüística y de la sociología. También tengo especialización en maestría en educación, ¿no? En enseñanza universitaria, gestión educativa y en evaluación y acreditación de la calidad educativa. Enseñando ya tendré alrededor de, sé, 28 años, 30 años, ¿no? Sí, sí. Vamos a empezar con algunas preguntas. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted que nos tiene el honor para poder preguntarles esto. Y bueno, básicamente, una de las preguntas que le teníamos es: ¿en qué momento la conducta del ser humano se vuelve potencialmente negativa con respecto a los demás? Bueno, hablando del ser humano, las cosas son bastante complicadas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el proceso de formación de la personalidad, de la mentalidad del ser humano van a influenciar varios factores, varias dimensiones, ¿no? Desde la niñez, la relación con los padres, con los hermanos, con el entorno escolar, con los profesores, ¿no? Ya de adolescente también, a eso agrega de los cambios hormonales, ¿no? El proceso de maduración, de crecimiento, el contexto social en el cual está tocando a ese niño desarrollar todas sus capacidades afectivas, emocionales, cognitivas. Entonces, el momento en el cual el niño o el joven, el adolescente, ya muestra una conducta, una predisposición a una conducta negativa, podría ser en diferentes momentos, ¿no? Una separación, un divorcio de los padres, podría significar algo muy malo para este niño o para este adolescente, ¿no? Hay muchos ejemplos de los cuales niños que han tenido una buena conducta en el colegio, en la secundaria, cuando los padres se han separado, ellos han cambiado radicalmente. Entonces, podría ser formado más o menos por una ocasión o un evento que ha llegado a ser, Claro. a estipular un momento muy, Sí. muy fuerte en su vida. Claro, muy significativo, ¿no? Y importante en la relación del joven, en el proceso de maduración. Tiene confianza, tiene seguridad, tiene todo, y de un momento a otro eso se pierde, se queda solo. Es como No, es, un shock. Ok. Ahora, ¿la maldad es intensiva del ser humano o es socialmente aprendida? Bueno, los griegos ya lo habían a su manera explicado, ¿no? Los griegos lo, digamos, materializaban o le daban cuerpo a todo. ¿Qué te quiero decir? Que a través de los mitos ellos le daban forma a los sentimientos, a las emociones de los seres humanos. Había un dios para lo malo y había un dios para lo bueno. Y hablamos de la parte instintiva, digamos, de los excesos, ¿no? De los extremos, de la violencia, del sexo descontrolado, ¿no? Tenían al dios Dionisio. Y si hablamos de la razón, si hablamos de la moderación, ¿no? Si hablamos de la conducta apropiada, ahí estaba el dios Apolo. No, claro, ahí estaban los polos opuestos. Con el paso del tiempo hemos llegado a entender que eso que ellos planteaban con los mitos, con la mitología, ahora es parte de la naturaleza humana. El ser humano es bueno y es malo por naturaleza. Claro. Ujú. Son dos personalidades distintas, pero que de alguna forma en todo conflicto pueden llegar a encontrar. Sí, lo bueno se motiva, se estimula como lo malo también, ¿no? Dependiendo del contexto en el cual, ¿no? En una cultura, las mismas tradiciones, las mismas costumbres, ¿no? Aquí hemos tenido una tradición machista muy larga. No es que nosotros seamos machistas simplemente porque sí. No, somos machistas porque hemos crecido en un contexto machista. Y lo hemos aprendido. Lo hemos adquirido. Digamos. Ujú. Claro.
¿Y en qué circunstancias usted considera que podrían encaminarnos a ser de esta forma? ¿Qué características tienen una persona potencialmente nociva, por ejemplo, en un grupo social? De hecho, ¿qué es el contexto? Es el entorno en el cual le ha tocado a esa persona o a ese niño crecer. Puede ser el contexto familiar, el contexto educativo, ¿no? La sociedad misma, con su falta de reglas, valores, principios, un contexto demasiado permisivo, ¿no? Donde el niño y el joven se les permite todo se le consiente, no se les enseña a moderar su conducta, a respetar el espacio de los demás. Entonces esa persona pues no está realmente mentalmente madurando para un aspecto positivo, del compartir, del saber respetar, de querer dar más de sí para el bienestar de los demás, ¿no? Entonces, si solamente motivamos su egoísmo y le hacemos creer que todo tiene que girar alrededor de él, como el contexto actual lo está haciendo, el contexto actual a través de la psicología. Entonces el niño pues es alguien que crece creyendo, ¿no? Que todos tenemos que estar a su disposición. Ya imagínate cómo va a ser eso después. Bueno, es también como parte de la empatización que tú le des a un ser humano en plena formación. Hay que enseñarle al niño a ser empático. Hay que hablarle de eso y hay que contextualizarlo y hay que hacer que lo viva. O sea, tiene que experimentarlo. La teoría no es suficiente del ser humano. Sí. No es que uno se le enseñe y ya está, no, eso. Tienes que involucrarlo, tiene que experimentar, tiene que llorar. Para que sepa lo que es llorar, yo no le voy a teorizar lo que es el llorar. Eso es muy complicado, ¿no? Él tiene que sentir lo que es el sufrir, ¿no? Tiene que doler. Tiene que doler. No, y no es malo, es bueno porque no te puedes perder esa experiencia. No, imagínate que todo en tu vida haya sido bueno y felicidad. Claro. Qué triste. Sí. Qué triste, qué aburrido. Está bonito, pero triste. Qué aburrido, sí. ¿Y cómo se comunican los miembros de un grupo cuando surgen conflictos? ¿Cómo considera que se comunican entre sí? Si es una manera positiva, negativa, o puede haber un cruce de ambos. De todo. De todo, las personas no son conscientes de sus emociones, de sus sentimientos, del daño que puedan hacer a otras personas, ¿no? Al contrario, muchas veces terminan justificando sus conductas nocivas, ¿no? Y lo vemos nosotros en términos generales a través de los medios. Una persona que es víctima de una traición, de un engaño, sale la otra persona y lo expone en los medios, lo cuenta como una hazaña, ¿no? Y todos están ahí viendo. Entonces, las personas no tienen una conciencia plena de lo que son capaces de hacer con sus acciones, con su conducta, ¿sí? Pueden hacer un terrible daño y es más justificado. Claro. Bueno, ¿y cuál cree que es la forma óptima para manejar cualquier conflicto? En las interrelaciones, elevar el nivel de conciencia, el conocimiento de uno mismo. Sócrates dijo, conócete a ti mismo, ¿no? Y lo dijo antes, 500 años antes de que Jesús dijera, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú no sabes quién eres, menos vas a saber quién es tu prójimo. No, ese es el tema. Entonces, conocernos a uno mismo en lo bueno, en lo malo, la crítica y la autocrítica, ¿no? El saber que somos seres tanto capaces de hacer el bien como de hacer el mal, y que hay niveles, que también ser totalmente racionales no es bueno, o sea que la racionalidad por sí sola también es nociva, como las emociones por sí solas son nocivas, o sea, nosotros tenemos que llegar a conocerlo de tal manera que aprendamos a equilibrar ese aspecto emocional, afectivo y ese aspecto racional, ¿no? Siempre tenemos que estar pensando en nuestro mental. Bueno, muchas gracias por la entrevista, ha sido con mucho apoyo para nosotros, espero volverlo a encontrar en alguna otra entrevista con mucho gusto. Gracias. Muy amable por la invitación. Y esto fue todo por hoy, muchas gracias por ver la entrevista, nos vemos en una siguiente entrevista y es todo, nos despedimos. De igual manera, gracias.